Para la determinación de errores de medidas directas en el laboratorio, supongamos una variable genérica x, y quiero determinar oficialmente un valor de x y de su error. La expresión se suele poner así, x más menos delta de x, pero tengo que caracterizar bien a x y al error. Lo que suelo hacer en el laboratorio es tomar varias medidas de la misma variable, medidas x sub i, en concreto aquí voy a tomar n, teóricamente, y lo que se suele hacer inmediatamente es caracterizar a x por su media aritmética, x negrita, la media de toda la vida. ¿Cómo se caracteriza el error delta de x? En primer lugar hay que calcular el valor delta, que es el máximo de todas las variaciones con respecto a la media en valor absoluto. Calculo todas las variaciones de los datos con respecto a la media y la máxima en valor absoluto es delta. Entonces surgen dos escenarios. Si delta es menor que el error instrumental, que yo he tomado como la sensibilidad del aparato de medida, entonces significa que incluso la máxima variación está por debajo del error instrumental. Todas son menores que el error instrumental, y en ese caso se considera que los errores son sistemáticos y directamente el error de la variable x es el error instrumental, porque es mayor que todas las variaciones. En cambio, si delta es mayor que el error instrumental, por lo menos el dato que corresponde a delta ha superado el error instrumental en la variación con respecto a la media. En ese caso se considera que los errores son accidentales, al menos uno ha superado, como digo, ese error instrumental. Y lo que hay que hacer es caracterizar la variación aleatoria de esos datos a través de la desviación estándar de la media, que es esta expresión que se explicó en clase. Hay que desarrollar este sumatorio de diferencias al cuadrado, partir por n-1, tomar la raíz cuadrada y multiplicar por 1 partido de raíz de n, donde recordad que n es el número de datos. Una vez que se ha hecho esto, aún así hay que decidir, hay que tomar una decisión. Delta de x no es directamente esto, porque esto solamente es un criterio que me dice que los errores son accidentales, pero yo no sé si sigma es suficientemente pequeño y puede ser aún más pequeño que el error instrumental, porque como está dividido por la raíz de n, si tomo muchísimas medidas, cada vez me aproximaré al valor perfecto de la media, y entonces el error cada vez será más pequeño. En concreto, disminuye como 1 partido de la raíz de n. Tengo que hacer esta cuenta y comparar con este criterio. Delta de x, el error será el máximo entre 2 sigma y el error instrumental. O uno u otro. El máximo de los dos, o bien 2 sigma, o bien el error instrumental, es el error oficial de la medida. Para los errores de medidas indirectas, supongamos que tengo una variable a la que quiero calcular su error, pero no ha sido medida directamente. Pero aún así es una función matemática de otras variables que sí lo han sido. ¿Cómo calculo el error de esa variable? Supongamos, por ejemplo, que tengo una variable que he medido en laboratorio con medidas directas, como he descrito arriba, x más menos delta de x. Y luego tengo y, que es una variable que es una función de x. ¿Cómo calculo el error de y? La respuesta está en la teoría de la diferencial de una variable. Partiendo de la definición de derivada que tengo aquí delante, se puede entender que diferencial de y es f' por diferencial de x. Y si recompongo la forma oficial de la derivada, pongo f' de x como derivada de y con respecto de x, se puede entender que diferencial de y es la derivada de y con respecto a x por diferencial de x. La teoría de errores considera que los errores son magnitudes pequeñas y asocia directamente al error de x con un diferencial de x y al error de y con un diferencial de y. De este modo, y unificando este criterio de aquí con esta definición de aquí, puedo calcular el error delta de y como la derivada de y con respecto a x por delta de x, donde se ha añadido un valor absoluto porque para la teoría de errores siempre se consideran que todas las contribuciones son positivas y las más desfavorables posibles, y luego ya se pondrá el más menos aquí después, pero se considera que siempre son positivas y todos los sumandos que puedan aparecer en otras expresiones, todas las contribuciones positivas, para que sea la situación más desfavorable posible. Vamos a ver una aplicación práctica. Supongamos que mido el periodo de un péndulo y determino su error, t más menos delta de t en el laboratorio. Ahora quiero calcular la frecuencia, que sé que es la inversa del periodo, pero ¿cómo calculo el error de la frecuencia? Si aplico esta expresión de aquí arriba, el error en la frecuencia es la derivada de la expresión de la frecuencia con respecto al periodo,
por el error en el periodo. Pero claro, necesito la expresión de la frecuencia con respecto al periodo. Aquí la tengo. Al hacer esa derivada, obtengo menos 1 partido de t al cuadrado, que pongo en valor absoluto, por delta de t. Y esto me da este resultado de aquí. ¿Pero qué sucede entonces si la función a la que quiero calcular el error depende de más de una variable? Como es el caso del área en el laboratorio, en la práctica 1. El área de la arandela depende de d grande y d pequeña, que he determinado con las medidas directas y he calculado el delta de d grande y el delta de d pequeña. ¿Cuál es el error delta de a? Ahora depende de dos cosas, no de una, como en el caso de la frecuencia. En este caso hay que sumar las contribuciones individuales que la variación de cada una de las variables produce sobre a. Es una suma de dos derivadas en este caso. Pero como solo tengo que fijarme en la primera derivada, en la variación que produce d mayúscula, la derivada se denomina derivada parcial, es decir, solo tengo que derivar la expresión de a con respecto a d mayúscula, considerando que la d minúscula es constante. La segunda contribución sumada es de la derivada de a con respecto a d minúscula, solamente con respecto a d minúscula, suponiendo que la d mayúscula es constante. Es la suma individual de las variaciones de cada una de ellas individualmente. Si hacemos ese cálculo, es lo mismo que el que tenemos aquí arriba para la frecuencia, pero con dos derivadas y parciales. Primero tendré que hacer lo siguiente, la derivada de la expresión de a, que por suerte la tengo explícitamente con respecto a las dos variables, la derivada de esta variable a con respecto al diámetro grande, valor absoluto por el error del diámetro grande, más la derivada de la expresión de a parcial solamente con respecto a la variable d por el error en d. Si hago el cálculo, vamos a seguirlo a ver si obtenemos este resultado, la derivada de a con respecto a d mayúscula es 2d, porque al ser esta constante o tomarse como constante es 0, esta derivada con respecto a esta variable, 2d por pi cuartos, y obtengo este valor de aquí, pi d medios, multiplicado por delta de d, pi d medios delta de d. La segunda derivada es exactamente igual, solo que es negativa, pero como que tiene un valor absoluto, pues se convierte en el mismo término, pero con el d pequeño en lugar de d grande. Y este es el error del área que queremos calcular, donde ya conozco todo. Conozco d, que es la media de los valores que he determinado directamente, el error de d también lo sé, lo mismo con d pequeña y con su error, lo conozco todo, así que puedo calcular muy fácilmente el error de delta de a. En general, si tengo una variable no a, sino f, que depende de muchas variables independientes, digamos n variables independientes, pues entonces tendré que hacer n derivadas. El procedimiento se extiende naturalmente y solamente hay que tener en cuenta que puede llegar a ser un poco pesado si la variable a la que quiero calcular su error pues depende de muchas variables independientes.